Mi hermana enfermó hace 2 años. Enviaba $1.500 mensuales, y aún más cuando mamá lo pidió. Pero un vecino me alertó: deja de pagar. Revisa la maleta ya. Al abrirla, descubrí una verdad impactante. Hola a todos, bienvenidos a Revenge Gate. La historia de hoy viene de Fort Wayne, Indiana. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras estaba de pie frente a la antigua casa de mis padres, mirando la pantalla de mi teléfono con una transferencia de dinero a punto de ser confirmada, un pago que cambiaría mi vida por completo. Mi nombre es Sofía. Tengo 32 años y estaba a punto de enviar lo último de mis ahorros para salvar una vida. La cantidad era de $3,000, dinero que había juntado con mucho esfuerzo vendiendo mi único coche porque mi madre dijo que las facturas del hospital se habían duplicado de la noche a la mañana. Mientras mi dedo flotaba sobre el botón de confirmación, un nudo familiar de ansiedad se apretó en mi estómago. Este pago significaba que no podría pagar mi propio alquiler este mes. Pero sentía que no tenía otra opción. En ese momento, una voz frenética me llamó desde atrás, dejándome helada en mi sitio. Mi anciana vecina se apresuraba hacia mí, con el rostro pálido, pero sus ojos llenos de una determinación y una expresión que nunca había visto en todos los años que la conocía. Agarró mi mano antes de que pudiera completar la transferencia y susurró con urgencia: deja de enviar dinero. Revisa la maleta inmediatamente. Para entender realmente por qué permití que me explotaran durante tantos años, tienes que comprender el peso de una promesa que hice cuando tenía 16 años. El origen de esa carga se remonta a una tarde de lluvia incesante en Fort Wayne, cuando mi padre murió en un trágico accidente en la acería local. Dejó atrás una abrumadora cantidad de deudas y a 3 mujeres que no tenían ni idea de cómo sobrevivir sin su guía. De pie frente a su ataúd de caoba sellado, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la funeraria, juré en silencio que ocuparía su lugar, asumiría sus responsabilidades y protegería a la familia que dejó atrás, sin importar el costo para mi propia felicidad futura. Esa tragedia transformó a mi madre en alguien que apenas reconocía. Volcó todo su dolor y miedo en una necesidad obsesiva de proteger a mi hermana menor, Valentina, a quien consideraba demasiado frágil para enfrentar un mundo cruel. Se convenció a sí misma de que Valentina necesitaba ser protegida de toda dificultad, mientras que de mí se esperaba que me convirtiera en acero irrompible, sosteniendo un techo que ya comenzaba a derrumbarse. Valentina creció creyendo que el mundo le debía comodidad simplemente por existir, porque nuestra madre nunca le exigió que moviera un dedo o enfrentara las consecuencias de su pereza, mientras yo trabajaba turnos dobles en un restaurante después de la escuela. Finalmente, estrujé la carta de aceptación de una universidad cercana en mis manos, sabiendo que mi modesto sueldo de camarera nunca sería suficiente para cubrir la hipoteca o satisfacer sus interminables demandas de ropa nueva y los últimos aparatos tecnológicos. Me mudé a 3 horas de distancia, a Chicago, donde el pago era mayor, y ascendí desde lavar platos hasta dirigir una caótica oficina de logística a base de determinación innumerables noches sin dormir. Vivía en apartamentos en sótanos con tuberías que goteaban y me saltaba comidas regularmente solo para asegurarme de poder enviar el 70% de mi sueldo a casa para preservar el cómodo estilo de vida de clase media al que se negaban a renunciar. Esa dinámica retorcida se convirtió en una trampa permanente hace exactamente 2 años. Cuando Valentina me llamó llorando para decirme que le habían diagnosticado una enfermedad autoinmune rara y de rápida progresión que los médicos locales no podían explicar. Describió síntomas que eran aterradoramente vagos, agotamiento constante y un profundo dolor en los huesos, que requerían costosos tratamientos experimentales que nuestro seguro, convenientemente, no cubría. Mi madre me prohibió visitarla durante esos primeros meses, alegando que Valentina estaba perdiendo el pelo y se sentía demasiado avergonzada para que su exitosa hermana mayor la viera en una condición tan débil y lamentable. Nunca las cuestioné porque el miedo paralizante de perder a la única familia que me quedaba me empujó a sacrificios financieros extremos que ninguna persona racional aceptaría. Vendí el único coche fiable que tenía y lo reemplacé por un cacharro oxidado solo para poder enviar el dinero restante para cubrir lo que decían que era la primera ronda de inyecciones especializadas que costaban miles de dólares. Mi vida se convirtió en un borrón agotador mientras aceptaba 2 trabajos nocturnos adicionales limpiando oficinas corporativas solo para transferirles una cantidad fija de $1,500 cada mes, sin demora.
Esa enorme suma nunca fue suficiente. Mi madre llamaba constantemente con nuevas emergencias, electrodomésticos rotos, complicaciones médicas repentinas, todas exigiendo dinero inmediato antes de que los médicos supuestamente continuaran el tratamiento. Sollozaba al teléfono, diciéndome que Valentina lloraba de agonía porque no podían pagar la nueva terapia para el dolor recomendada por su especialista privado. Me ahogué en deudas y agotamiento mientras creía que era una noble heroína que mantenía viva a mi hermana a través de mi propio sufrimiento. Y nunca me detuve a pedir un recibo. La manipulación emocional era tan precisa que me sentía culpable por comprarme una taza de café mientras mi hermana supuestamente luchaba por su vida en una habitación oscura en algún lugar de Indiana. Ese ciclo de culpa y pago continuó implacablemente hasta que no me quedó nada que dar, excepto el último cheque que tenía en la mano. Hace 3 meses, un viaje de negocios inesperado para mi empresa me llevó accidentalmente a mi ciudad natal sin previo aviso. Me encontré conduciendo por la autopista a solo 10 millas de la salida a Fort Wayne cuando decidí, impulsivamente, tomar un desvío porque quería sorprender a mi familia con una breve visita. Mi intención era puramente brindar algo de consuelo emocional a Valentina durante lo que mi madre había descrito como una semana particularmente difícil de tratamientos de quimioterapia y dolor debilitante. Estacioné mi coche de alquiler en la entrada, esperando ver signos de una crisis médica o quizás a mi madre corriendo con medicamentos. Pero la casa estaba en completo silencio. La entrada estaba vacía y cada ventana estaba cubierta herméticamente por pesadas cortinas, lo que parecía completamente contrario a la forma en que mi madre solía mantener la casa ventilada durante una enfermedad. Caminé por el sendero de cemento hacia el porche delantero solo para descubrir que la pesada puerta de roble estaba cerrada con llave y la casa se sentía abandonada en lugar de ocupada por una paciente enferma. Inmediatamente saqué mi teléfono para llamar a mi madre porque una repentina ola de pánico me invadió, pensando que quizás Valentina había sido llevada de urgencia al hospital mientras yo conducía. El teléfono sonó varias veces antes de que finalmente respondiera con un tono entrecortado y caótico que sonaba sospechosamente exagerado contra el silencio de fondo en su lado. Traté de mantener la calma mientras le preguntaba dónde estaban, porque estaba en el porche delantero con una bolsa de comestibles y buenas intenciones. «Mamá, estoy justo afuera de la puerta, pero nadie responde y el coche no está», le dije al receptor. Mi madre jadeó audiblemente antes de lanzarse a una rápida explicación que sonaba ensayada. «Oh, cariño, deberías haber llamado primero porque estamos en el hospital ahora mismo. Tu hermana está teniendo una reacción terrible a la nueva medicación y está en una agonía absoluta, así que no podemos dejarla sola ni un minuto». Sentí un hoyo en el estómago mientras le preguntaba en qué sala del hospital estaban para poder ir a sentarme con ellas. «No», gritó un poco demasiado rápido antes de bajar la voz a un susurro dramático. «Está demasiado avergonzada para que la veas vomitando así, Sofía. Por favor, no vengas aquí y no entres en la casa porque es una zona de desastre de suministros médicos y gérmenes». Colgó antes de que pudiera discutir, pero el silencio del vecindario fue roto por una voz del patio adyacente. Mi vecina de toda la vida, la señora Ramírez, estaba junto a la cerca sosteniendo una manguera de jardín y negando con la cabeza con una mirada de puro disgusto dirigida a la casa de mi madre. Me hizo señas con la mano para que me acercara, y caminé hacia el límite de la propiedad, sintiéndome confundida por la información contradictoria que estaba recibiendo. «Señora Ramírez, ¿sabe cuándo se fueron al hospital?», pregunté, esperando algo de claridad. La señora Ramírez soltó una risa aguda que sonó desprovista de humor. «¿Hospital? ¿Eso fue lo que te dijo?». Las vi subirse a un taxi a las 6 de la mañana, pareciendo que estaban listas para una fiesta de vacaciones de primavera. La miré con incredulidad porque mi cerebro no podía conciliar la imagen de mi hermana moribunda con unas vacaciones. Pero mamá dijo que Valentina está en estado crítico y la llevaron de urgencia al hospital. La señora Ramírez cerró la manguera y se inclinó sobre la cerca para mirarme directamente a los ojos. «¿Qué emergencia?». Acaba de sacar una tabla de surf gigante y la metió en el maletero. «Eres demasiado ingenua, Sofía. Entra y mira esa casa vacía por ti misma». Sus palabras me golpearon como un golpe físico, y volví a la puerta principal con manos temblorosas para recuperar la llave de repuesto que guardaba escondida debajo de un ladrillo suelto en la jardinera.
La cerradura se abrió y entré al vestíbulo esperando el olor a enfermedad o antiséptico. Pero en cambio, la casa olía a rancio y completamente normal. Revisé las habitaciones de abajo, pero no encontré nada fuera de lugar, así que subí las estrechas escaleras hasta el ático donde guardábamos viejas decoraciones navideñas y recuerdos. El ático estaba polvoriento y oscuro, pero una mancha de color brillante en una esquina llamó mi atención de inmediato. Era la maleta roja de Valentina, la grande que solía usar para los viajes de la universidad, arrojada descuidadamente sobre una pila de mantas viejas, como si alguien hubiera estado revisándola recientemente. Me arrodillé junto a la maleta y abrí el compartimento principal, esperando encontrar ropa de invierno o quizás viejos álbumes de fotos que estuviera conservando. Lo que encontré en su lugar hizo que se me cortara la respiración, porque la maleta estaba llena de un caótico desorden de papeles y material de oficina. Tomé una pila de papeles y me di cuenta con horror de que estaba viendo un taller de falsificación improvisado. Allí mismo, en nuestro ático. Había membretes de hospital que habían sido claramente cortados y pegados de internet, junto con hojas de práctica donde alguien había estado intentando replicar la firma de un médico una y otra vez. Encontré facturas de medicamentos de quimioterapia que en realidad eran solo plantillas editadas con los precios, inflados en miles de dólares usando una fuente diferente. Mis manos temblaron violentamente mientras buscaba más a fondo y encontré un cuaderno que detallaba sus gastos, que enumeraba tarifas de resorts y tiendas de ropa de diseñador en lugar de farmacias. La comprensión de que el cáncer de mi hermana no era más que un proyecto de arte construido con tijeras y pegamento me hizo sentir que iba a vomitar allí mismo, en el suelo polvoriento. Quería gritar y destrozar la casa. Pero una voz fría y racional en mi cabeza me dijo que me detuviera. Si las confrontaba ahora por teléfono mientras tomaban cócteles en una playa, negarían todo y volverían a casa para destruir esta evidencia antes de que pudiera probar algo legalmente. Coloqué cuidadosamente los documentos fraudulentos de nuevo en la maleta, exactamente como los encontré, y la cerré para ocultar mi intrusión. Salí de esa casa con un sabor a bilis en la garganta y cerré la puerta detrás de mí, sabiendo que la próxima vez que volviera, traería un abogado en lugar de comestibles. A la mañana siguiente, cuando la fría luz del sol invernal se filtró en mi impersonal habitación de hotel, comencé mi investigación privada con una mente que se había vuelto peligrosamente fría. Me senté en el pequeño escritorio de madera y extendí las fotografías digitales que había tomado en secreto de los documentos fraudulentos dentro de la maleta para cotejar cada detalle. Mis manos estaban firmes mientras marcaba el número de contacto impreso en el membrete del departamento de oncología porque necesitaba una confirmación absoluta antes de poder destruir a mi propia familia. Navegué a través de una serie de menús automáticos hasta que finalmente llegué a una asistente administrativa, humana que sonaba agotada pero dispuesta a ayudar a verificar sus registros de pacientes actuales. Proporcioné el nombre legal completo de mi hermana y su fecha de nacimiento mientras contenía la respiración y rezaba para que quizás solo fuera una hermana paranoica que había entendido mal la situación. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante lo que pareció una eternidad antes de que la recepcionista regresara con un tono de voz confundido. Señora, he revisado nuestra lista actual de pacientes hospitalizados y nuestros registros archivados de los últimos 3 años, pero no tenemos absolutamente ningún paciente con ese nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero insistí más pidiendo hablar con el especialista que figuraba en los papeles que encontré. La recepcionista dudó antes de dar el golpe final a mi esperanza. Señora, no tenemos ningún médico llamado Dr. Morales en el departamento de oncología, por lo que debería verificar su información porque podría ser víctima de una estafa. La confirmación de que el médico no existía solidificó mi resolución. Así que, inmediatamente busqué la información de contacto del exnovio de Valentina, Ricardo, con quien había salido justo antes de su supuesto diagnóstico. Organicé un encuentro con él en una cafetería tranquila en las afueras de la ciudad, donde esperaba que no nos encontráramos con nadie que conociera a mi familia o sus retorcidos secretos. Ricardo llegó con aspecto escéptico y reservado con su uniforme de mecánico, pero aceptó hablar conmigo después de que le prometí invitarlo a almorzar y explicarle por qué estaba haciendo preguntas. Dudé antes de preguntarle por qué se habían separado realmente, porque mi madre había afirmado que él se fue porque era demasiado débil para manejar la tragedia de su enfermedad. Ricardo soltó una risa aguda y amarga que atrajo la atención de los otros clientes de la cafetería antes de negar con la cabeza con incredulidad. ¿Hablas en serio?
¿Eso es lo que te dijo? La dejé porque se negaba a conseguir un trabajo y esperaba que yo pagara su estilo de vida de lujo con un sueldo. ¿De mecánico? Sacó su teléfono inteligente con la pantalla rota y navegó hasta un perfil de redes sociales que nunca había visto antes porque mi propia cuenta claramente había sido bloqueada para verlo. Deslizó el teléfono sobre la mesa para que pudiera ver la serie de actualizaciones recientes que pintaban una imagen muy diferente de mi hermana moribunda. Ricardo señaló la pantalla con un dedo manchado de grasa y habló con un disgusto palpable. ¿Supuestamente enferma? La semana pasada estaba bailando sobre una mesa en un club del centro y presumiendo del nuevo bolso de diseñador que compró con tu dinero de caridad. Miré la pantalla brillante para ver un vídeo de mi hermana luciendo vibrante y saludable mientras sostenía una botella de vodka caro en una cabina VIP. El pie de foto debajo agradecía a sus generosos patrocinadores por hacer realidad sus sueños, lo que me hizo sentir físicamente enferma. La revelación más devastadora llegó cuando deslicé a la siguiente foto y vi a mi madre en el fondo de una selfie, en la playa, sonriendo y sosteniendo un cóctel a juego. Finalmente entendí que mi madre no era una víctima indefensa manipulada por una hija enferma, sino la directora de toda esta cruel producción. Esa noche, sentada sola en el silencio de mi apartamento vacío, miré el teléfono sobre la mesa de café y me di cuenta de que finalmente había llegado al punto de quiebre donde tenía que hacer la llamada fatídica para tender mi trampa final. Respiré hondo varias veces para calmar mi corazón acelerado, porque necesitaba ejecutar esta actuación a la perfección si quería atraparlas en su propia red de mentiras. Mis manos se sentían frías mientras marcaba el número familiar de mi madre y me preparaba para interpretar el papel de la hija obediente e ingenua por última vez antes de hacer añicos esa imagen para siempre. Mi madre respondió al tercer timbrazo con una voz tan cargada de tristeza fingida que casi dudé antes de lanzar el guión que había ensayado en el espejo durante la última hora. Forcé un tono de alegría histérica en mi voz mientras gritaba al receptor sobre un giro milagroso de los acontecimientos que supuestamente acababa de ocurrir en la sede de mi empresa. Mamá, no vas a creer la increíble noticia que tengo. Acabo de ser ascendida a directora regional y la compañía me dio un bono de firma de $50,000 en efectivo. El silencio al otro lado de la línea duró solo una fracción de segundo antes de que la atmósfera cambiara por completo. Mi madre abandonó instantáneamente su acto de cuidadora agotada mientras su voz se transformaba de un gemido lastimero a un tono de dulzura empalagosa que me puso la piel de gallina. Ni siquiera se detuvo a felicitarme por mi arduo trabajo antes de pasar inmediatamente a cómo este dinero podría servir a sus propios propósitos egoístas. Oh, gracias a Dios. Este dinero es verdaderamente un milagro divino porque el especialista nos acaba de decir esta mañana que Valentina necesita una cirugía de emergencia que cuesta exactamente esa cantidad o podría no sobrevivir al mes. Me mordí el labio para no gritar ante la audacia de su mentira, porque sabía con certeza que no existía ningún médico y que mi hermana estaba perfectamente sana. Mantuve la voz firme mientras le decía que quería usar el dinero para salvar a Valentina, pero insistí en que no podía confiar en una transferencia bancaria con una suma tan grande. Le dije firmemente que conduciría a casa este próximo fin de semana para entregar el efectivo personalmente, porque necesitaba ver a Valentina antes de que fuera al hospital para este supuesto procedimiento. Mi madre intentó argumentar que una transferencia bancaria sería más rápida, pero escuché un forcejeo al otro lado de la línea mientras le arrebataban el teléfono violentamente. Valentina gritó en el auricular con una voz que no sonaba en absoluto como la de una mujer moribunda, sino como la de una niña codiciosa a la que acababan de ofrecerle una montaña de dulces. Sofía, escúchame. Asegúrate de traer cada centavo de esos $50,000 en efectivo porque tengo demasiado dolor para esperar a que los bancos procesen una transferencia. Su agresiva demanda de efectivo confirmó todo lo que sospechaba sobre su desesperación y su completa falta de conciencia sobre mi bienestar financiero. Le prometí que estaría allí el sábado con el maletín y colgué el teléfono antes de perder la compostura y decirles exactamente lo que pensaba de su comportamiento desalmado. Desconecté la llamada con un dedo tembloroso e inmediatamente marqué un número diferente para hablar con mi abogado personal, que estaba esperando mi señal. Le instruí que finalizara la denuncia penal por fraude electrónico y robo por engaño porque ahora tenía su confirmación verbal de que estaban solicitando fondos para un procedimiento médico ficticio. Me recosté en mi sofá y miré el techo oscuro mientras sentía una fría resolución apoderarse de mí.
Porque sabía que la próxima vez que viera a mi familia sería la última vez que me vieran como su víctima. Ese fin de semana, conduje un sedán negro alquilado a la casa de mi infancia en Fort Wayne, llevando un pesado maletín de cuero que contenía la destrucción total en lugar de la salvación financiera que esperaban con avidez. Estacioné el vehículo directamente en la entrada, detrás del coche de mi madre, y me tomé un momento para agarrar el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, porque necesitaba armarme de valor para la actuación de mi vida. Caminé por el sendero de cemento con el maletín apretado en mi mano derecha y abrí la puerta principal sin llamar, porque quería sorprenderlas en medio de su ensayo final. La escena que me esperaba dentro de la sala era tan elaborada que por una fracción de segundo casi admiré su dedicación a la narrativa de tragedia que habían tejido durante 2 años. Mi madre había empujado los muebles contra las paredes para hacer espacio para una cama de hospital alquilada, donde Valentina yacía temblando bajo una delgada manta con la cabeza envuelta en una bufanda gruesa para simular la pérdida de cabello. Mi madre se apresuró a recibirme con las manos juntas en un gesto de oración desesperada mientras grandes lágrimas artificiales corrían por sus mejillas para perfeccionar la imagen de una madre afligida. Me atrajo en un abrazo sofocante que se sintió increíblemente frío y calculado, porque podía sentir sus ojos desviarse por encima de mi hombro para mirar con avidez el maletín de cuero que sostenía. Se apartó para mirarme con la barbilla temblorosa y susurró que había llegado justo a tiempo porque Valentina se estaba apagando rápidamente y el servicio de ambulancia solo esperaba el depósito en efectivo para venir a recogerla. Miré por encima de su hombro para ver a Valentina soltar un gemido teatral de dolor que sonaba más como una adolescente aburrida que como una paciente moribunda. Mientras se acomodaba en el caro colchón médico, pasé junto a mi madre sin decir una palabra y coloqué el maletín deliberadamente en la mesa de café antes de hundirme en el sillón que solía pertenecer a mi padre. Crucé las piernas con calma y las miré con una expresión indescifrable porque quería ver hasta dónde llegarían, para asegurar el dinero antes de que les quitara la alfombra de debajo de los pies. Antes de entregar todos los ahorros de mi vida, necesito verificar algunos detalles específicos sobre el plan de cuidados postoperatorios que el Dr. Morales ha diseñado para su recuperación, dije con una voz peligrosamente firme. Mi madre se congeló por un momento antes de intercambiar una mirada nerviosa con Valentina, que había dejado de gemir para escuchar atentamente la conversación sobre su tratamiento imaginario. Las presioné más preguntando sobre la dosis específica de la anestesia y el nombre del anestesiólogo que realizaría el procedimiento en el hospital esa noche. Mi madre comenzó a tartamudear incoherentemente mientras intentaba inventar terminología médica en el acto, mientras se subía la manta para ocultar el hecho de que estaba perfectamente sana. Bueno, dijo el doctor, es una mezcla muy compleja de medicamentos que no puedo pronunciar, pero confiamos en él completamente, dijo mi madre mientras se secaba el sudor de la frente. Me incliné hacia adelante con una sonrisa de tiburón y les pregunté por qué los registros del hospital que revisé ayer no mostraban cirugías programadas para nadie con nuestro apellido. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente de lúgubre a hostil cuando se dieron cuenta de que no me estaba comportando como el cajero automático obediente que estaban acostumbradas a manipular. El rostro de mi madre se puso de un violento tono rojo mientras abandonaba el acto de la cuidadora afligida y dejaba que su verdadera naturaleza agresiva saliera a la superficie. Pisoteó el suelo y me gritó con veneno en la voz. ¿Por qué haces tantas preguntas técnicas inútiles cuando tu hermana yace ahí en agonía esperando que la ambulancia la salve? Dame el dinero ahora mismo para que podamos irnos. Valentina se sentó en la cama y se olvidó de actuar débil mientras señalaba el maletín y exigía que dejara de perder el tiempo porque estaba cansada de esperar. Me levanté lentamente y puse mi mano en los cierres del maletín mientras veía cómo sus ojos se iluminaban con pura y adulterada codicia. Abrí las cerraduras con un fuerte chasquido que resonó en la habitación silenciosa y metí la mano para agarrar la gruesa pila de papeles que había preparado. En lugar de los pulcros fajos de billetes de $100 por los que estaban salivando, saqué un puñado de fotografías brillantes y documentos legales. Lancé las fotografías al aire con un movimiento violento, haciendo que llovieran sobre la cama del hospital y cubrieran a Valentina con imágenes de su propio engaño. Las fotos mostraban a Valentina bailando sobre mesas en clubes nocturnos y tomando el sol en resorts de lujo, mientras sostenía cócteles caros durante las semanas exactas en las que afirmaba estar en quimioterapia. Mi madre arrebató una de las fotos del aire y la miró con horror mientras el color desaparecía de su rostro, dándose cuenta de que el juego había terminado por completo.
Las miré a ambas a los ojos y pronuncié el veredicto final con una voz que hizo temblar las paredes de la casa que mi padre construyó. No hay $50,000 en ninguna parte de esta habitación, porque lo único que les traje es una citación judicial federal y una prueba irrefutable de su fraude. La obra ha terminado. Cuando la evidencia condenatoria cayó como confeti alrededor de la cama del hospital, la atmósfera en la sala se hizo añicos en un caos absoluto cuando la realidad de su situación finalmente se asentó. Valentina miró la brillante fotografía de sí misma bebiendo vodka y su reacción fue un terror puramente instintivo en lugar de la actuación calculada que había mantenido durante años. Se olvidó por completo de que se suponía que estaba parcialmente paralizada por un dolor agonizante porque saltó del colchón con la agilidad de una atleta sana. Se arrancó la pesada bufanda de lana de la cabeza en pánico para revelar una melena gruesa y lustrosa que, obviamente había sido peinada profesionalmente solo unos días antes. La grotesca visión de ella de pie, perfectamente sana, rodeada de pruebas de su engaño, me revolvió el estómago porque resaltaba cuán profundamente habían explotado mi confianza. Se apresuró a recoger los papeles del suelo mientras hacía ruidos incoherentes de negación. Pero el gran volumen de pruebas que había arrojado sobre la mesa hizo que sus esfuerzos fueran completamente inútiles. Observé sus movimientos frenéticos con un frío desapego antes de darles la noticia que terminaría, efectivamente, con las vidas cómodas que habían construido sobre mi sufrimiento. Hablé por encima de sus murmullos de pánico para informarles que mi abogado ya había presentado cargos formales contra ambas por fraude electrónico y robo por engaño esa misma mañana. Les expliqué con terminología legal precisa que, debido a que había transferido el dinero a través de las fronteras estatales desde Chicago a Indiana, su pequeño fraude familiar ahora se clasificaba como un grave delito federal que conllevaba sentencias de prisión obligatorias. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi madre al darse cuenta de que su edad no la protegería de las consecuencias de conspirar para cometer un delito grave contra su propia hija. Hice una pausa para que el peso de esas palabras se asimilara antes de dar el golpe final que sabía que heriría sus corazones materialistas más que la amenaza de encarcelamiento. También deberían saber que el banco ya se está moviendo para congelar sus activos y esta casa será embargada para pagar cada centavo que me robaron en los últimos 2 años. Mi madre soltó un grito ahogado que fue genuino por primera vez ese día. A medida que la aterradora realidad de quedarse sin hogar se derrumbaba sobre ella, miró alrededor de la sala que había intentado renovar con mi dinero y se dio cuenta de que estaba a punto de perder el único santuario que había conocido. Cayó de rodillas en el suelo de madera y se arrastró hacia mí con las manos extendidas para agarrar el bajo de mis pantalones en una patética muestra de autopreservación. Lágrimas que finalmente eran reales corrían por su rostro mientras decidía sacrificar a su hija favorita para salvar su propio pellejo. Sofía, por favor, no puedes hacerle esto a tu propia madre, soy una mujer mayor que no sabe nada de leyes. Fue Valentina quien me dijo que lo hiciera porque quería dinero para ropa de diseñador y vacaciones. Por favor, no me mandes a la cárcel por sus errores. La traición hizo que Valentina perdiera el poco de cordura que le quedaba, y se abalanzó sobre la mujer que la había mimado durante 29 años. Empujó a nuestra madre hacia atrás con tal fuerza que la mujer mayor cayó sobre la pila de fotografías incriminatorias y las esparció aún más por la habitación. Valentina gritó con una voz cruda de odio y expuso el verdadero origen de su plan para que todo el vecindario lo oyera. Eres una bruja mentirosa. Esta fue tu idea desde el principio para que finalmente pudieras permitirte esa renovación de la cocina y la piscina. No te atrevas a culparme a mí cuando eras tú quien escribía los guiones para cada llamada telefónica y me decías cómo actuar como enferma. Me quedé allí como una estatua, observando a las 2 personas por las que había sacrificado mi juventud mientras se destrozaban como animales salvajes luchando por un trozo de carne. La visión de ellas gritando y arañándose en medio de las ruinas de sus mentiras me llenó de un asco tan profundo que no pude soportar respirar el mismo aire ni un segundo más. Estaban tan consumidas por su odio mutuo y el miedo a la pobreza que ni siquiera se dieron cuenta cuando les di la espalda. Caminé firmemente hacia la puerta principal abierta sin decir otra palabra, porque no quedaba nada que decir a personas que habían vendido sus almas por dinero. Sus gritos me siguieron por la entrada y resonaron en la tranquila calle suburbana. Pero no miré hacia atrás ni una sola vez mientras subía a mi coche de alquiler. Arranqué el motor y me alejé de los restos de mi pasado, sintiendo una extraña sensación de ligereza mientras la casa desaparecía en mi espejo retrovisor por última vez.
Han pasado 2 meses desde esa fatídica tarde, y actualmente estoy sentada en el balcón soleado de mi nuevo apartamento, disfrutando de una taza de té caliente sin ningún peso oprimiendo mis cansados hombros. El silencio que me rodea ahora ya no es la soledad de una vida dedicada a sacrificarse por los demás, sino la tranquila paz de una libertad que finalmente me he ganado. El sistema legal se movió con una velocidad sorprendente porque la montaña de evidencia que proporcioné era tan innegable que mi madre y mi hermana no tuvieron absolutamente ningún margen para maniobrar o negociar un castigo más leve. El banco actuó sin piedad para embargar la propiedad en Fort Wayne porque los pagos de la hipoteca se habían descuidado en favor de la compra de artículos de lujo, y la casa se vendió en una subasta pública la semana pasada. Recibí una parte significativa de las ganancias como restitución ordenada por el tribunal, lo que me permitió recuperar una buena cantidad del dinero que había vertido tontamente en su pozo sin fondo de codicia. Fue una victoria agridulce ver cómo la casa de mi infancia era vendida a extraños, pero sabía que la casa había dejado de ser un hogar en el momento en que decidieron usarla como escenario para su cruel teatro. Mi madre y Valentina han sido reducidas a vivir en un apartamento pequeño y destartalado en el lado indeseable de la ciudad, donde la calefacción no es fiable y los vecinos son ruidosos. Lograron evitar la cárcel al declararse culpables y aceptar un estricto acuerdo de libertad condicional. Pero el juez se aseguró de que sus vidas no fueran nada parecidas a la existencia cómoda a la que se sentían, con derecho. Ambas están obligadas a trabajar a tiempo completo para pagar sus honorarios legales y las multas judiciales restantes, lo cual es una justicia poética que me produce una sombría sensación de satisfacción. Mi madre actualmente está embolsando comestibles en un supermercado local donde tiene que estar de pie durante 8 horas al día mientras soporta las miradas compasivas de personas que solían ser sus vecinas. Valentina se ha visto obligada a aceptar un trabajo como lavaplatos en un restaurante, que es exactamente el mismo tipo de trabajo honesto del que solía burlarse cuando yo era una adolescente que mantenía a la familia. Me enteré por ahí que llega a casa todas las noches con las manos agrietadas y la espalda dolorida, lo que la obliga a comprender finalmente el valor de $1 ganado con sudor en lugar de engaño. He utilizado el dinero recuperado de la demanda para finalmente invertir en mi propia felicidad, reservando unas largas vacaciones en Europa, un sueño que había enterrado bajo montones de facturas médicas durante 16 años. También di un pago inicial para este hermoso apartamento en Chicago, donde la única persona de la que tengo que ocuparme soy yo misma, y las únicas facturas en el mostrador son las mías. Todavía mantengo una cálida correspondencia con la señora Ramírez, porque ella es la verdadera heroína de esta historia y le envié una enorme cesta de regalo llena de alimentos gourmet para agradecerle por abrirme los ojos. Me envía cartas actualizándome sobre los chismes del vecindario, pero es lo suficientemente amable como para no mencionar nunca a mi madre o a mi hermana a menos que yo pregunte, porque sabe que he cerrado ese capítulo para siempre. He bloqueado todos los números de teléfono y cuentas de redes sociales asociadas con mi familia biológica porque me doy cuenta de que compartir ADN no te obliga a tolerar el abuso. Ahora son solo extraños que comparten mi apellido y no siento absolutamente ninguna culpa cuando me voy a dormir por la noche sabiendo que finalmente están enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Hay una profunda lección aquí sobre la peligrosa línea entre la amabilidad y la autodestrucción. Porque a menudo confundimos el permitir comportamientos tóxicos con el amor incondicional. Aprendí por las malas que no puedes salvar a personas que intentan activamente ahogarte solo para poder usar tu cuerpo como una balsa para mantenerse a flote. La verdadera fortaleza no se trata de cuánta carga puedes llevar por los demás, sino de tener el coraje de soltar la carga cuando te das cuenta de que nunca fue tuya para llevarla en primer lugar.